Buenos días, sean ustedes bienvenidos, autoridades universitarias, funcionarios del área administrativa, docentes y alumnos muy en especial a esta mesa redonda denominada Antecedentes de la creación de la UNACH. Como ustedes saben, la Universidad Autónoma de Chiapas está de fiesta en el 35 aniversario de su creación. Y con el objetivo de que tengan ustedes el contacto con la historia vivida, con la gente que participó en esos entonces, de los que muchos de ellos han leído, conocen sus nombres y también están en la galería las fotografías y un video relativo a la creación. El día de hoy tenemos invitados muy importantes, invitados especiales, que van a compartir con ustedes sus experiencias, las anécdotas y con mucho gusto tendremos después un escenario interactivo. Quisiéramos darle la bienvenida al maestro Rafael Morales Ochoa. Muchas gracias. Al profesor Alfonso Sánchez Ramos. Al maestro Javier Espinosa Mandujano, al doctor Antonio García Sánchez. Todos ellos irán participando y tenemos como relator de la mesa a Agustín López Cuevas. Moderada muy atinadamente por nuestro querido maestro, el doctor Alberto Garzón. Es importante que sepan que esto se está grabando y se transmitirá en la frecuencia Ocelote a través del internet y podrán tener acceso a ello y los muchachos. Y también, por supuesto, que sepan integrantes de la mesa de que esto irá en la cápsula del tiempo, todo lo que se recopile de esta información para que cuando la universidad cumpla 100 años los puedan ver y escuchen de la creación de la misma. Muchas gracias y éxito. Adelante, doctor. Distinguidos invitados, amable auditorio, señoras, señores, docentes y estudiantes, universitarios todos de esta Casa de Estudios. Sean ustedes bienvenidos. En el marco de los festejos del 35 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra máxima Casa de Estudios, por mi conducto, les agradece su presencia a este interesantísimo foro sobre el tema. La historia de nuestra universidad se finca sobre el pensamiento y la obra de hombres y mujeres que como nuestros invitados aportaron su entrega y entusiasmo para dar a la juventud chiapaneca la maravillosa oportunidad de alcanzar un futuro digno a través de la educación universitaria. También con nosotros está todo un personaje, el licenciado Javier Espinosa Mandujano, miembro de la Comisión Técnica del Grupo 1 que en aquel entonces formularon el proyecto de Universidad Autónoma de Chiapas, así como de la Comisión Técnica de Planeación Académica, director de Educación Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, integrante de la primera Junta de Gobierno de nuestra universidad, abogado, notario público y uno de los intelectuales más connotados del Estado. Y bueno, pues vamos a hacer en primer lugar las preguntas necesarias para el desarrollo de esta mesa, que la intención es que se haga una especie de coloquio en la cual haya una interacción entre los participantes. En primer lugar, vamos a ceder la palabra al licenciado Javier Espinosa Mandujano para que nos explique cómo era el contexto y cuál fue su papel como funcionario público en aquel entonces en la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la constitución de las leyes y todo lo que se hizo previo a la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene la palabra. Doctor.
Me complace mucho estar en el interior de esta casa de estudios con representantes académicos, estudiantes, señor rector de esta universidad, y estar frente a esta cuestión que el doctor García Sánchez me ha planteado cuando me hizo la invitación de participar aquí, de examinar brevemente los antecedentes históricos de la universidad con motivo de la celebración de su 35º aniversario. Lo que yo quisiera enfatizar, principalmente ante los estudiantes y los profesores de esta universidad, es que la celebración de los 35 años de fundación de la universidad no deben concretarse ni deben hacernos perder de vista que no son 35 años de vida de esta universidad. Es una tradición breve, sucinta, bien conocida, la que parte del año de 1975, pero la tradición universitaria que recogió la fundación de esta universidad es de mucho mayor alcance, es una historia de larga duración en la que tenemos que insistir, en la que tenemos que preocuparnos, en la que tenemos que esforzarnos si queremos establecer vínculos históricos de esta universidad con el pasado. Los compromisos de esta o de cualquier otra universidad son compromisos históricos, no de una historia breve, reciente. Generalmente las universidades tienen un origen mucho más antiguo que el que se les asigna. En el caso de Chiapas, estamos todavía por escribir una historia de la cultura en nuestra provincia que sea crítica, que sea completa, que sea documentada, que tenga un sustento técnico suficiente para establecer esta relación tan enigmática que se da entre el presente y el pasado. Efectivamente, entre lo que sucedió antes y lo que sucede hoy hay una relación misteriosa, enigmática, que es necesario afrontar, que es necesario resolver y en la que es necesario ocuparnos. Cuando los conquistadores españoles llegan a Chiapas, se dice que la ciudad de San Cristóbal, ciudad real, villa real de Chiapas, se inscribieron en el libro de cabildos 55 según unos y 80 según otros. Españoles, la mayoría de ellos casi iletrados. Eran españoles de muy distinto origen, de muy distinta extracción, que vinieron a conquistar nuevos territorios, a imponer una cultura, a implantar un modelo de vida, una historia. Desaparecieron la historia que había aquí e intentaron hacer surgir una historia nueva, con nuevas referencias, con nuevos valores, con nuevos signos, con nuevos emblemas. El siglo XVI fue el signo de la implantación, del contacto ominoso, de la contradicción. Y efectivamente, el contacto entre conquistadores y conquistados produjo de inmediato un mestizaje de sangres ineludible. Los 80 conquistadores que se asentaron en el Valle de San Cristóbal venían solos, sin mujeres.
y el mestizaje corrió apuradamente en nuestra provincia. El mestizaje de sangre, pero el mestizaje de la cultura todavía lo estamos haciendo. Los valores del Renacimiento, incluso de la Edad Media, que transportaban los conquistadores a América, estos valores todavía no los hemos digerido. Y esa es una profunda responsabilidad de las universidades. Trabajar en ese sentido, establecer las relaciones entre lo que sucedió en el siglo XVI, que es el siglo fundamental de la historia de Chiapas, es decir, para la sociedad occidental que representamos, porque tampoco la historia de Chiapas empieza en el año de 1528 de la fundación de la ciudad de San Cristóbal. Son apenas 500 años. Chiapas tiene una historia de más de 2500 años. La historia prehispánica, que casi la sentimos como prehistoria, es una historia que no debemos eludir de ninguna manera. Y las universidades también tienen el compromiso de establecer esa relación con Palenque, con Yaxchilán, con Bonampak, con Toniná, con el Mirador, Plumajillo, con Izapa, el centro mesoamericano más importante de la historia de la agricultura y las relaciones míticas con los poderes del sol y de la luna. Entonces el campo en el que se origina una universidad es un campo que no debe ser circunscrito a un tiempo demasiado breve. Claro que festejamos que en 1975 se haya fundado esta universidad. Para mí la fundación de esta universidad fue un acto protocolario. La fundación del compromiso universitario es otra cosa. Eso es mucho más antiguo, mucho más amplio, de una larga duración histórica. Y ese es el compromiso que a mí me gusta reconocer en esta universidad. Y en Chiapas, curiosamente, tenemos dos tradiciones universitarias. La que se genera en Ciudad Real de Chiapas, en San Cristóbal, que viene, si ustedes quieren, del año de 1670, la fundación del primer colegio en que se estudia artes, es decir, filosofía, se estudia gramática, es decir, latín y griego, es decir, estudios superiores, y que fundaron los jesuitas en el edificio que todavía se conserva y que usa la Escuela de Jurisprudencia de San Cristóbal, con el viejo templo de San Agustín a un lado. De esa tradición, de esa fuerza universitaria que se dio en el siglo XVII, es de donde viene esta universidad. Porque la Universidad de Ciencias y Artes del Estado viene del Instituto de Ciencias y Artes del Estado que fundó y prohijó la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En 1945, se puede revisar la prensa de entonces, a 8 columnas, se dijo, se funda la Universidad de Chiapas. En realidad se fundó el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. De allí proviene una enorme corriente que ahora se alimenta a la Universidad de Ciencias y Artes del Estado. Son dos tradiciones, son dos maneras históricas de pensar, son dos nociones distintas de la política, educativa, etcétera, que ahora afortunadamente en nuestro tiempo han venido conformándose en una entidad común y colectiva que tiene propósitos comunes y afines. Y esto es verdaderamente complaciente. 1670 puede ser un año de forzosa referencia para el estudio del origen de esta universidad. El primer colegio jesuita de Chiapas, y luego la fundación 3 años después, en 1678, del seminario tridentino que fundó don Marcos Bravo de la Serna,
un obispo muy avanzado y rico de Chiapas. El seminario tenía gente de una notable fuerza docente y académica. Algunos vinieron de los viejos colegios del arzobispado de la Universidad de Salamanca. Puede verse todavía la lista en el Centro Universitario de Información de la UNICACH. Puede verse la lista de libros que constituyeron la biblioteca de ese seminario. Era un panorama general de orden científico, entendiendo las ciencias de esa época, como el estudio de las artes, de la teología, de la gramática y del derecho también. Pero eran viejos textos griegos y latinos. Eran aproximadamente 8,000 volúmenes que componían la biblioteca del Seminario Tridentino de la Concepción de San Cristóbal de Ciudad Real, que junto con la biblioteca que habían logrado atesorar los jesuitas en su colegio, después de la expulsión que se dio del Nuevo Mundo de esa orden, hubo una unificación y resultó una biblioteca espléndida. Algunos libros de esa biblioteca, que ya desaparecieron, prácticamente desaparecieron todos, algunos libros de esa biblioteca, don Emilio Rabasa, cuando abandona San Cristóbal, cambia los poderes a Tuzla, carga 30 carretas de libros y se trae unos 3,000 volúmenes. Y se hace un depósito extraordinario en la Biblioteca Pública del Estado. Nuestros gobernadores acostumbraban ir a México y regalar a sus amigos libros de esa biblioteca. Políticos influyentes de Chiapas se llevaban libros y obsequiaban, como afortunadamente después se sustituyeron por quesos, ¿no? Quesos, Tascalate, etc. Pero entonces la biblioteca, aquella gran biblioteca de origen medieval que prosperó en Chiapas, casi desapareció. De esa cantidad de libros quedan actualmente en el Centro de Información de la UNICACH unos 400 volúmenes de aquella extraordinaria y rica biblioteca san cristóbalense. Pero, para no ser larga esta historia, que es extraordinariamente interesante, pues llega el año de 1970 en que el doctor don Manuel Velasco Suárez es designado gobernador del estado. Y a mí me hace el favor de invitarme para hacerme cargo de la Dirección de Educación Pública. En ese momento yo era secretario del ministro de Educación, de don Agustín Yáñez. Y había cultivado una estrecha relación con los cuerpos dirigentes de la Secretaría, ¿no? En 1970, posiblemente 71, en enero, febrero de 71, el doctor Velasco Suárez me dice que hay que fundar la universidad. Habían 4 escuelas preparatorias en Chiapas: la de Tuzla, San Cristóbal, la de Comitán y la de Tapachula. De esas preparatorias egresaban 120 estudiantes en total, de los cuales la mitad volvía a las propiedades de sus padres. Eran generalmente muchachos que tenían que ayudar al papá en una finca, en un rancho, en un comercio, etcétera, ¿no? De la otra mitad, de los otros 60, se quedaban en las ciudades, ocupando algunos oficios, y un breve número de aquella egresión de preparatoria podía irse a estudiar a México, que no había otro lugar en donde hacerlo. Durante la época colonial, en vez del camino a México, los estudiantes chiapanecos, muchos de ellos, resalta el caso, por ejemplo, del doctor Rodolfo Figueroa, y como él muchísimos más,
que se iban a la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala. Y la Universidad de San Carlos debe ser un antecedente forzoso en la historia de esta universidad, junto con el Colegio de San Borja, que se fundó también en Guatemala, donde muchos chiapanecos hicieron estudios profesionales. Es decir, esta universidad tiene una amplia raigambre histórica y académica que se necesita recuperar. El Colegio de San Buenaventura, que se fundó por franciscanos en la ciudad de San Cristóbal, también fue un antecedente importante de esta universidad. Pero cuando examiné con el doctor Velasco Suárez la egresión de nuestras preparatorias, tuvo que convencerse que no se podía fundar la universidad en el año 1971, como quería él. ¿Con quiénes? Yo me formé como abogado en la Escuela de Jurisprudencia de San Cristóbal. La escuela tenía 40 estudiantes en total. De mi generación éramos 3. Y era una espléndida escuela de jurisprudencia. Posteriormente, estudié en la Universidad de Roma, en el Instituto de Estudios Históricos, y entre el lugar en que yo dejaba el automóvil al Instituto de Estudios Históricos de la Universidad, del profesor Pastorelli, había que pasar por la Escuela de Derecho. Y muchas veces yo entré a escuchar las lecciones de un romanista muy prestigiado en la escuela, de un curso de obligaciones, que es el curso fundamental de toda escuela de Derecho. Y todo lo que explicaba el profesor, ya me lo había explicado aquí don Ausencio M. Cruz, un maestro egregio de la Escuela de Derecho San Cristóbal. Es decir, era una escuela que funcionaba bien porque el diseño al que respondía era de 10 profesores y 40 estudiantes. Y el señor rector sabe lo que sucede con un hospital de 10 camas donde hay que acomodar a 50 gentes. Ni se da la atención necesaria a los enfermos y prácticamente los servicios hospitalarios se destruyen, dejan de existir. Sucede con las cárceles públicas, que es un hecho notorio en la vida del país. Cárceles para 500 personas que tienen 5,000 internos. Esa escuela, mientras respondió a su modelo, con una ciudad de 15,000 habitantes en San Cristóbal, fue una espléndida institución. A partir posiblemente de la fundación de esta universidad, en 1975, la Escuela de Jurisprudencia de San Cristóbal se destruyó. De la noche a la mañana se inscribieron 600 estudiantes. Ni había un profesorado formado para atender ese número de estudiantes, y ya con las nuevas condiciones sociales e ideológicas de los estudiantes nuevos, ni habían instalaciones, ni había una academia que hubiera sido diseñada para atender ese número de estudiantes en una escuela que había sido diseñada para 40 o 50 estudiantes. Ha costado mucho trabajo, según tengo entendido, que la escuela se recupere y vaya adquiriendo niveles mucho más aceptables. En 1972, después de alguna contradicción entre el doctor Bravo Aguja, que era el ministro de Educación, y el doctor Velasco Suárez, los dos gentes de mucho carácter, digamos, después de una contradicción que se dio aquí, en Tuxtla Gutiérrez, frente al presidente Echeverría, que nos impidió cosechar recursos de la Secretaría de Educación Pública cuando menos un año, pero en 72 logramos fundar 15 secundarias y 10 preparatorias.
en aquellos días, formábamos un grupo fuerte de interacción, digamos, estudiantil y de la dirigencia del sistema educativo, en los que participaron precisamente Agustín López Cuevas y Rodolfo Morales Ochoa. Los recuerdo bien, me causaron bastantes problemas, pero creo que aquello avanzó de manera extraordinaria. Agustín se ha convertido en un buen historiador de la universidad, comprometido con su trabajo. A Rafael lo conozco hace muchísimos años. Yo bendije su matrimonio además. Entonces, la historia aquella que se dio creó solidaridades extraordinarias. Y fue hasta 1975 en que tuvimos una egresión de preparatorias suficiente para crear la universidad, para fundar la universidad, con la desesperación del doctor Velasco, que siempre quiso fundarla antes. Trabajamos en un modelo muy cuidadoso de cómo debía conformarse la estructura universitaria, cuáles debían hacer sus emblemas académicos, etcétera, etcétera. Todo eso se perdió. Se vinieron las cosas oscureciendo y de pronto nadie supo qué sucedía, sucedieron las cosas, se fundó la universidad y la universidad tuvo que enfrentarse con periodos de crisis terrible. Afortunadamente, ese tiempo ya pasó. Ahora tenemos que hacer esfuerzos de recuperación de la tradición universitaria a la que está vinculada esta universidad, de la historia universitaria de Chiapas, que no es de hace 35 años. Aunque aquel acto de fundación debamos celebrarlo, espléndido. Pero las tintas que lleven la sangre esta universidad no son de hace 35 años, son de muchos años antes. Y ese creo que es un buen compromiso para todos, que además entiendo que nos puede hacer sentir mejores cada vez. Yo no confío mucho en esta frase muy socorrida de que hay que estudiar el pasado para prevenir el futuro. No, eso no. ¿Qué pasado y qué futuro? ¿No? ¿A qué pasado hay que referirse para saber qué futuro debemos tener? Eso es una anfibología que hay que transformarla en otra cosa. Incluso yo pienso que no existe el pasado como tal. El pasado ya desapareció. Son hechos que se fueron, se convirtieron en factum inaprensible. Lo que sucedió en el pasado no sucedió como pasado, sucedió como presente. Y esto hay que darle la vuelta en este sentido a la historia, a la concepción de la historia. La historia es la ciencia del pasado, no. La historia es la ciencia del presente que sucedió en el pasado. Porque de lo contrario, el presente, el pasado se vuelve el fondeadero de nuestros intereses actuales. Por eso hay muchas historias. Cada quien inventa una historia sobre el pasado, lo que se le ocurre. ¿Qué dirán los que vivieron hace 200 años? Los que vivieron su presente como lo estamos viviendo el nuestro ahora, ¿qué dirán de lo que decimos nosotros de ellos? Tantas barbaridades, ¿no?, que pueden decirse. Por eso, las universidades también tienen el otro compromiso de la disciplina científica, del sustento real, documental, hasta donde sea posible. Está bien que tengamos novelistas y poetas, ¿verdad?, que no necesitan de la historia. Yo creo que la historia lo necesita a ellos, pero ellos tienen poca necesidad de la historia. Pero los sectores científicos y académicos relacionados
con la historia y con las ciencias en general, tienen otros compromisos. Aquí está el doctor Villers, que es responsable de ese sector, y de establecer, de enunciar y de activar una política universitaria en ese sentido. Cuando menos hacer intentos formales y serios. Yo confío mucho en la dirigencia de esta universidad. Conozco al doctor Estrada Arévalo desde hace muchos años, sé quién es, y sé de sus convencimientos y sus compromisos con la universidad. En lo que a mí me corresponde como chapeco, me siento tranquilo en ese sentido. Les doy un abrazo muy afectuoso a todos. Agradecemos la intervención del licenciado Javier Espinosa Mandujano, quien nos cedió su tiempo maravilloso y pidió el permiso a esta moderación para que pueda disponer de su tiempo. Muchísimas gracias, licenciado.